Bien, hoy que tenemos como, digamos, broche especial, un broche de oro, lo que es la primera temporada del Financiero, hablaremos de lo que son las agroindustrias en Paraguay. Paraguay, bueno, creo que todos manejamos el dato de que el 18% en promedio de los últimos años, el PIB ha venido de lo que es la agroindustria, el agro. Pero también agreguémosle también el factor industrial. Una gran parte de eso también se industrializa en Paraguay, bueno, se vende. Y hablaremos con dos personas referentes. Estoy hablando de Sandra Noguera, de la CAPRO, ya es gerente general de la CAPRO, y también el amigo Amílcar Ferreira, que también estará compartiendo datos sobre un estudio que él ha hecho en su consultora sobre la situación hoy en día de la agroindustria en Paraguay. Y acá hablaremos, debatiremos sobre elementos que podrían tal vez modificarse para dar un poco más de competitividad a lo que es Paraguay, recordando que la idea de este modelo país es hacer que Paraguay sea más proindustrial. Yo creo que eso se ha visto en estos últimos años, que el gobierno ha incentivado, claro que sí, lo que es la industria en Paraguay, ha traído inversiones extranjeras, no hay duda de eso, pero ¿qué pasa de la agroindustria, de los connacionales que están acá? Ya han invertido capital importante y bueno, creo que hay cosas por mejorar y lo haremos dentro de un punto de vista siempre objetivo, amigable, para que uno se conozca un poco más de la realidad de ese área. Bien, como dije, bueno, Sandra Noguera está con nosotros en unos minutos, la compañera Amílcar Ferreira, y bueno, como es normal, ya en su momento hablaremos de los perfiles de cada uno de ellos, nuestros invitados AAA, antes de entrar al tema que nos trae hoy a la mesa. Bien, seguimos con el Financiero, última entrega de la primera temporada, donde, bueno, como comenté hace un rato, tocaremos el tema análisis agroindustrias con dos referentes del sector agroindustrial. Y está con nosotros, bueno, ya sin ningún preludio, ya la señora Sandra Noguera y el amigo Amílcar Ferreira, que, bueno, van a dar su feedback muy importante de lo que es hoy en día la realidad de la agroindustria. Amílcar, Sandra, Amílcar, gracias por estar esta noche. Un gusto. Gracias a vos, Tam, y a tu programa por invitarnos y por el interés en nuestro sector. Gracias, Tam. Buenas noches. Un gusto compartir acá con Sandra, contigo. También un saludo a la teleaudiencia. Y bueno, para hablar de este tema tan importante, ¿no?, para el futuro de nuestro país. Totalmente. Yo creo que algo que tal vez los medios no dan mucha importancia, pero debe darse importancia, lo que es la industria. Decía en la introducción a Amílcar, Sandra Amílcar, que cierto, el gobierno está dando un apoyo a la industria, con lo que es Maquila. Todos sabemos, están viniendo inversiones extranjeras para invertir en Paraguay, sabemos eso. Pero ¿qué pasa de los que están ya acá hoy, trabajando hace años, y quieren también llegar a una maximización de retorno, cosa que no es nada malo? Entonces, eso justamente va a ser el enfoque hoy. Bien, como siempre, bueno, hacemos una introducción de nuestros invitados AAA. Yo creo que es muy importante, bueno, que son ya personas conocidas, pero también, bueno, entrar un poco ya su formación, su experiencia dentro de su área específica. Y empezamos con Sandra. Bueno, amiga, por favor, la dama primera, como se dice. Sí. Sandra, usted es mi amiga, máster en asesoría fiscal, estudió en España, es abogada, sí, de la Nacional, y también, bueno, dirige gerencia un gremio muy importante que es la CAPRO, uno de los principales gremios en Paraguay, a mi entender. Y también asesoraste varios proyectos de leyes y también, si puedes explicar un poco también de eso, Sandra, a la audiencia. Sí, me tocó trabajar en uno de los estudios jurídicos que está rankeado como uno de los mejores de Paraguay. Entonces estuve ahí 10 años asesorando a empresas internacionales, organizaciones también, en todas las ramas del derecho prácticamente. Tuve abogados como Transamerican Airlines, Petrobras, Coca-Cola, Microsoft. Entonces, también le asesoré a la Unión Industrial Paraguaya. Y dentro de esos trabajos de asesoría, me tocó estar en lo que son redacciones de proyectos de leyes o de normas en general, ¿verdad? Por ejemplo, uno que recuerde así con mucho... Sí, la ley de ensamblaje de tecnología. Tuve una participación activa ahí. También en la ley de todo el régimen minero, porque me tocó también ser gerente general de una empresa minera acá en Paraguay, la que hizo el descubrimiento del yacimiento más grande de titanio del mundo. Una canadiense creo que es, ¿no? Sí, una canadiense. Lastimosamente ese proyecto está en stand-by ahora. Y tuve esa experiencia también en la revisión de normativa impositiva.
trabajando en lo que es el impuesto a la renta personal, en la reglamentación y también en la ley de aguas, de recursos hídricos. Ok, hay varios temas que podemos tocar contigo, entonces Sandra, el año que viene, por lo que veo. Tengo que actualizarme seguramente porque ahora estoy ocupando cargos gerenciales desde hace 8 años ya. Ok, y también algo muy importante, Sandra, estás por publicar un paper con CONACYT, ¿es así? Esa consultoría ya terminó. Okay. Hace 2 años atrás. El CONACYT había contratado una serie de expertos a través de una consultora que nos subcontrató, sí. Y a mí me tocó desarrollar el tema del sector de la minería en Paraguay, cómo hacer que el Paraguay sea competitivo en esa área. ¿Paraguay tiene tanino, es así también o no? ¿Titanio dijiste? Titanio, tiene Okay. uranio, oro, Uranio. sí. Tierras raras, tiene varios minerales. El potencial minero de Paraguay es muy grande. Y un paréntesis corto, ¿por qué pensás que no está realmente desarrollándose el sector minero en Paraguay, dado que tenemos esa materia prima? Bueno, un lo que ratito pasa, después ya sí, entramos. No hay tradición minera en Paraguay. Entonces, lo que pasó con esta empresa en particular, la empresa minera, llegamos a hacer los estudios de factibilidad, de prefactibilidad. Se hicieron las pruebas de fundición, se mandaron 100 toneladas de concentrado de titanio a Sudáfrica, pero hay demasiadas adecuaciones que se tienen que hacer todavía en Paraguay. Por ejemplo, adecuaciones en cuanto a logística, la provisión de energía. Nosotros estábamos negociando el contrato de energía, porque es una industria electrointensiva. Sí. Entonces hay muchas adecuaciones todavía y el costo de esas adecuaciones es elevado. Y No todavía justifica. No justifica. Al fin y al Todavía... cabo, el TIR no era... No. Y aparte que el precio de los commodities tuvo una caída muy fuerte hace años atrás, ahora recién se están... está otra vez alcanzando cifras importantes. Importantes, perfecto. Y mi estimado Amílcar tampoco una persona que hace falta que se le presente. Mi querido Amílcar, gracias por estar. Amílcar, bueno, él es MBA de INCAE, fue profesor, también hizo varias investigaciones con INCAE. Viajó por varios países de la TAM para conocer por las realidades en cada país. Amílcar, muy interesante. También fuiste parte del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE. Sos un INCAE alumni, embajador, básicamente. Por grande sos porque también acá representás INCAE, justamente. Sí. También, bueno, trabajas como consultor para inversionistas. También colaboró con varios medios de prensa y por eso, bueno, digo que no hace falta una presentación, así como también el caso de Sandra, y gracias, Amílcar, por estar. Gracias, están a vos. Algo más que falta, Amílcar y Sandra, porque en serio, yo valoro mucho que estén acá y bueno, el perfil de ustedes creo que tiene que ser bien. Perdón, esto para la audiencia, Amílcar y Sandra. El perfil de Amílcar y Sandra creo que tenían 3-4 hojas, tuve que hacer un pequeño resumen, así que por eso nada más quería... Bueno, pero quedó lo más importante. Perfecto. Bien, Amílcar, Sandra, Amílcar, una introducción antes de ya entrar en el tema, si le doy la palabra a Sandra, Amílcar, creo que sí, me gustaría hacer pequeña... un poco, sí. Como Sandra, digamos, conoce muy bien, ¿verdad?, los detalles, a mí me gustaría un poco hacer una pequeña introducción, ¿verdad?, de lo que es el mundo y, bueno, y de lo que, en mi opinión, el camino que debería tomar Paraguay. Creo que, bueno, si uno mira ahora la historia económica paraguaya de los últimos 70 años, desde que hay estadística económica en Paraguay, desde que el Banco Central mide el PIB, por ejemplo, digamos, la década del 50 y del 60 fue la época en la cual el Estado entró a ser empresario, el Estado empresario, creando empresas públicas, porque en aquel entonces, digamos, el tejido económico empresarial paraguayo era muy pobre, no había empresas para poder desarrollar el país, entonces de ahí viene la creación de muchas de las empresas públicas, la ANDE, SAP, etc. Después en la década del 70 tuvimos el boom de Itaipú. Paraguay creció a una tasa superior al 8% anual promedio. Nunca más pudimos alcanzar eso, el boom, digamos, la construcción. Y acá viene lo importante. A finales de esa década, Paraguay enfrentó una pregunta importante que fue, ¿ahora qué? Después del boom de Itaipú, ¿ahora qué? ¿Qué se viene? Yo creo que no supimos, en retrospectiva podemos decir que no supimos responder esa pregunta. Quizá la respuesta hubiera sido industrializar el país a partir de la energía eléctrica, ¿no? Invertir en líneas de distribución. De tal manera que el país pudiera aprovechar ese recurso importante generado. Hoy en retrospectiva vemos que no hicimos nada, entonces las 2 décadas que le siguieron, la del 80, donde hubo ya una crisis, declinó el modelo algodonero, surgió un nuevo modelo, eso generó una crisis social y luego la crisis, la década del 2000, la del 90, la del 80 y la del 90, hoy las conocemos retrospectiva como en 2 décadas perdidas. No supimos qué hacer, no tuvimos una estrategia clara. En la década del 90 la crisis financiera, ¿no? Después viene la década del 2000, en el 2004 empieza lo que llamamos hoy el superciclo de los agronegocios, que termina en el 2014, una década. Paraguay pasa de un PIB de
6.500 millones de dólares en el 2003 a 30.000 millones de dólares en el 2014. Multiplica la economía en términos nominales, se multiplica por 5. Termina ese super ciclo de los agronegocios, los precios, los commodities caen de precios, se estabilizan. Hoy, en cierta manera, hay un consenso acerca de que eso ya se va a quedar ahí, ¿verdad? Vamos a tener precios estables por un buen tiempo. Entonces creo que como país volvemos a enfrentar la misma pregunta que habíamos enfrentado a finales de los 70. ¿Ahora qué? Y yo creo que es relevante, digamos, discutir este tipo de debates. Yo te agradezco muchísimo la invitación, porque creo que tenemos que debatir y creo que la respuesta esta vez tiene que ser clara y contundente. Yo tengo algunas ideas. Una de ellas creo que claramente debe ser la industrialización del país. Paraguay debe apostar a hacer realidad esa frase que siempre escuchamos y que yo no comparto tanto, que es: Paraguay es un gran exportador de alimentos. Yo creo que no. Paraguay por ahora lo que es un gran exportador de materia prima. Ojalá hagamos realidad esa frase, ¿no?, de ser un gran complejo industrial productor de alimentos. Acá te traje este regalo, ¿verdad? Es un cereal, nada más como un, digamos, elemento anecdótico para ilustrar. Esta bolsa de cereal que tiene 1 kilo, la compré en un supermercado acá de Asunción. Viene de Alemania. Imagínate la lógica, cómo funciona hoy, ¿verdad? Probablemente parte de estos granos son granos que fueron exportados por nosotros, quizás de Paraguay, ¿verdad? Totalmente. Que allá se convierten en un producto. Acá estaba leyendo la receta que contiene, digamos, que el contenido dice, por ejemplo, granos de trigo integral, tiene uva pasa, tiene centeno, tiene avena, tiene maíz, dice cornflakes, o sea que hojuelas de maíz, tiene semilla de lino, tiene trigo, frutas, también frutas disecadas, girasol, y tiene también soja. O sea, la granola, básicamente. Claro, la granola. ¿Cuánto costó eso? Bueno, esto tiene un precio ahora de 27.000 guaraníes el kilo, que si uno calcula por tonelada, sería más o menos 4.800 dólares la tonelada. Que si uno compara con el precio de la soja por tonelada, que está más o menos en 350 dólares, esto implica que si nosotros exportáramos un producto como este, en vez de exportar soja en granos, el valor de las exportaciones podría multiplicarse por 14. Totalmente. Imagínate y más exportación también el Estado también recibe una base correspondiente. Por supuesto, ¿verdad? con todos los empleos que eso implica, con todo el valor agregado de los impuestos también que eso significaría, ¿no?, en la cadena para producir eso. Entonces creo que una de las respuestas a esa pregunta que hoy enfrentamos como país de ¿ahora qué? Creo que debe ser la industrialización. Las otras dos creo que deberían ser una fuerte apuesta en la educación. Paraguay está pasando por una etapa que el World Economic Forum denomina la economía impulsada por la eficiencia. Ellos dicen que en el desarrollo de los países hay 3 etapas. Una primera que la denominan economía impulsada por factores, donde básicamente lo que hace que la economía crezca es la mayor explotación de factores, por ejemplo la tierra. Una segunda en la cual ya se entra en lo que llaman la economía impulsada por la eficiencia, donde lo que sucede en la economía es que la mayoría de los actores económicos empiezan a incorporar tecnología, conocimiento, se vuelven más sofisticados en la actividad que desarrollan y generan eficiencias. Producir más con los mismos recursos que ya se disponen. Pues eso, el knowledge economy entraría ahí justamente dentro del... Y la tercera es ya la economía impulsada por la innovación, donde ya el país alcanzó esa frontera de eficiencia. Ya, digamos, en cierta manera la mayoría de los actores económicos ya están en su frontera de eficiencia, entonces ya se trabaja más bien en la innovación, en la creación de nuevos productos, patentes. Pero nosotros tenemos todavía, yo te diría fácilmente, 10, 15 años de economía de eficiencia, donde todavía estamos muy por debajo de lo que sería nuestra frontera de eficiencia. El promedio, digamos, de incorporación de tecnología, de eficiencias alcanzadas por los actores económicos es bajo, ¿verdad? Y entonces tenemos todavía un trecho que recorrer en la construcción de esa economía eficiente. A vos te toca estar en el ámbito financiero, por ejemplo, ¿verdad? Donde uno mire hay ineficiencias, hay, digamos, modelos de negocio que hoy no existen. Project Finance no existe. Claro, Project Finance, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Puede ser. De figuras que en el mundo existen y que aquí todavía. Entonces, yo en particular, y creo que vos también coincidimos, ¿no?, en ese trabajo que hacemos como consultores, estamos construyendo una economía eficiente. Eso nos va a llevar fácilmente todavía una década. Bueno, y en ese contexto de esos 3 pilares que te mencioné, ¿verdad? La construcción de una economía de valor agregado, productora de alimentos para el mundo. Y eso lo digo, quiero un poco también agregar un comentario. Si un país se pregunta, bueno, ¿en base a qué nos vamos a desarrollar en la próxima década? En realidad no hay un límite a la respuesta. Un país podría decir, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a ser productores de cohetes espaciales. Digamos, en términos teóricos uno podría, por ejemplo, elegir.
Pero la pregunta ante eso es, bueno, pero ¿qué recursos este país tiene, por ejemplo, para dedicarse a eso? Sí. Probablemente no sea una opción, digamos, inteligente, porque no tenemos los ingenieros, todo el conocimiento que se requiere. Totalmente. Entonces, dado eso, ¿qué es lo que sí ya tenemos? ¿Qué es lo que ya está ahí y que más bien sobre lo cual podemos construir? Tenemos ya un sector productor consolidado, yo creo que uno de los sectores ganadores de la economía, el de agronegocios, ¿no? Que ya produce con niveles de eficiencia, con tecnología, creo que somos el cuarto exportador mundial de cereales, de soja, ¿verdad? En particular. Y entonces, sobre eso, creo que el paso siguiente, lógico, sería avanzar en la industrialización. Totalmente. Aprovechar esas materias primas, que ya lo producimos de manera eficiente, empezar a encadenar, empezar a generar esa cadena industrial que brevemente quiero ilustrar para la audiencia, ¿verdad? Empieza con la producción en finca, después está un complejo como el que está en Villeta, ¿verdad? Que toma esas materias primas y las convierte, por ejemplo, en productos como espeler de soja, aceite de soja, ¿verdad? Sí. A partir de ahí se encadenan empresas que producen balanceados, Sí. que luego sirven para alimentar pollos y cerdos en las fincas, ¿verdad? Ahí ya esos eslabones de la cadena empiezan a ser intensivos en inversión y en empleo. Por eso es que para los países es muy atractivo desarrollar esa cadena industrial. Y Luego esos viveros, termino nomás, esos viveros, esos productores de Sí. cerdo y pollo alimentan a los frigoríficos, que son industrias también intensivas en Es empleo. una- Esos frigoríficos a su vez alimentan a las industrias alimenticias. Disculpame que cite los nombres, ¿verdad? No, me Pero parece industrias bien. como Ochi, Me parece bien. empresas como Upisa, ¿verdad? Sí, sí. En Encarnación, etcétera, que toman digamos, lo que empezó como proteína vegetal, la soja, Sí. termina convertida en proteína Animal. Animal. y al final esas industrias te producen, por ejemplo, una caja de nuggets de pollo empanizada lista para fritar. En un Buenísimo. supermercado a un valor 10 veces lo que fue, digamos, el valor de la Totalmente. soja en estado natural. Totalmente. Ahí es que se genera ese valor agregado, que sé que es un tema que también Sí. lo solés desarrollar, Sí. ¿verdad? Porque sé que tenés interés también y me parece que tenés también bien claro esa idea, ¿verdad? De que eso permitiría, por ejemplo, multiplicar por 10 el valor de las exportaciones. Totalmente. En vez de recibir, como hoy, ¿verdad? No sé, el complejo soja, 3.000 millones de dólares por año, ese número multiplicarlo por 10, 30.000 podríamos, si es que Sí. encadenamos. Entonces tenemos ya unos primeros Concuerdo. eslabones Concuerdo. de esa cadena industrial y creo que tenemos que cuidar esos eslabones. Totalmente. Paraguay hoy, como lo va a desarrollar después Sandra, en cierta manera no tiene una política que apoye y que estimule esa industrialización por razones que vamos a exponer a continuación. Y- Entonces, sí. Dos cositas, Amilcar, antes que se me pase. Sí. Hablamos de una inversión importante para industrializar un área de, un producto, el agro, ¿verdad? Si hablamos de eso, estamos hablando de una inversión de 30 millones de dólares, 40, 50, 80. Son tal vez inversiones más. importantes. Son muy importantes. De hecho, para la construcción de Cayasa, que es la planta más de una capacidad de procesamiento de 4.500 toneladas por día, se gastó más de 200, se invirtieron 200 millones de dólares. Ok, ahí está. Sí, entonces, en el año 2013, Paraguay tuvo un salto importante en lo que es la industrialización. ¿Por qué? Porque se hicieron inversiones en el orden de los 500 millones de dólares para la construcción de Cayasa y para también aumentar la capacidad instalada de otras industrias, con lo cual se pasó de una capacidad de procesamiento de 1.500.000 toneladas Sí. a 4.500.000 toneladas. Ok. Esa es la capacidad actual de Paraguay y lastimosamente teniendo esa capacidad y habiendo tenido una zafra récord este año, Sí. la molienda disminuyó. Eso, no hay producto. Esa- Lo escuché. no, realmente O sea, es... no llega al... No, la no es, industria. no es por la cuestión de la materia prima en sí, sino porque no estamos pudiendo ser competitivos con relación a otras industrias de otros países donde sí existen políticas claras para el desarrollo y la consolidación de las mismas. Ok. Pero aquí iba, no, pero yo quiero hacer una industria 200 millones de dólares. Bueno, yo voy a un banco y ¿qué pasa? El modelo acá en Paraguay es hipotecario y yo tengo de repente 3, 4 hectáreas, a un valor capaz 20.000 cada hectárea, pero eso no va a cubrir una hipoteca. A lo que recién decía y me dabas también el endorsement, no tenemos project finance en Paraguay, no hay manera de yo financiar eso. Capaz con capital internacional, que también estoy trabajando en eso, sí hay fondeos que vienen afuera con modelos de garantía como stand-by financiera, cosas acá uno habla y uno se queda con así. Yo tengo que enseñar, así le digo, señores, a varios banqueros, bueno, que eso cómo funciona. Y, había sido sí, bueno. Pero, a ver nomás, podemos dejar para otro día también, pero también tocar el factor de financiamiento para que yo, industrial,
quiera potenciar mi industria y ver la manera que un sistema financiero local, bueno, ya permita otros modelos internacionales de fondos que se están dando. Eso uno, Amílcar. Sandra. Segundo, ¿qué modelo, Sandra, de país sugerís ir siguiendo ya para también introducir lo que vas a exponer enseguida, ¿verdad? Y nosotros tenemos que dar el salto. No podemos quedarnos como un país eternamente exportador de materias primas. Nosotros tenemos que aprovechar las materias primas y darle valor dentro de nuestro territorio. Okay. Porque el dar valor agregado dentro de nuestro territorio va a tener demasiados beneficios que, como vamos a ver más adelante, no se limitan solamente a mayor ingreso de divisas porque el producto que estás exportando tiene mayor valor. Sino es un formalizador de la economía, también te dan empleos formales y de calidad. Hay una demanda estable durante el año de los servicios de transporte. Entonces, en fin, hay demasiados beneficios que la industria te puede dar al país con relación a solamente limitarte a exportar grano en estado natural. Ok. Amílcar, ¿querías una introducción antes de que entre la mía? Dos comentarios. Uno, coincido contigo, ¿verdad? Que hay muchas figuras financieras que hoy, por no existir, digamos, dificultan, digamos, el desarrollo y el crecimiento del país. Yo creo que los sistemas financieros de los países, yo los catalogo como que tienen edades igual que las personas. Hay sistemas financieros que podríamos igualarlo a un niño, a un adolescente, y ya sistemas financieros que son maduros, que tienen todas las figuras, digamos. Entonces yo creo que Paraguay todavía tiene un sistema financiero que probablemente sea un adolescente, ¿verdad? Que está empezando a desarrollarse, pero que hay todavía ciertas cosas que figuras financieras que no tiene. Una claramente es el Project Finance, ¿verdad? Si vos te vas a Chile y hablas, por ejemplo, con desarrolladores inmobiliarios, para ellos es absolutamente normal, para ellos y para la banca chilena, es absolutamente normal financiar emprendimientos con la figura del Project Finance. Acá es una figura que todavía nuestros banqueros no entienden. Entonces es un proceso que tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Y ir llevando nuestro sistema financiero a una situación de mayor madurez, por un lado. Por otro lado, esto que decíamos de las ventajas de la industrialización, que hay muchísimas ventajas. Una de ellas es el valor agregado, multiplica el valor de las divisas recibidas varias veces. Esto lo entienden todos los países. Y entonces todos los países en cierta manera hoy compiten por tener las industrias en sus territorios. Todos quieren tener esas cadenas industriales en sus países. Y por ende, de cierta manera, el mundo se organiza de la siguiente manera. En términos arancelarios, no graban la importación de soja sin procesar o de granos sin procesar. Digamos que dan la bienvenida a los granos sin procesar. Que necesitan. Y por el contrario, graban, ¿verdad? Castigan a los productos procesados. Entonces, de este lado, del lado, digamos, paraguayo, si vos vas a exportar un producto industrializado, te vas a encontrar en el puerto de destino con aranceles. Si vos exportás soja sin procesar, no vas a encontrar ningún arancel. Entonces, eso es un estímulo, del lado del país que compra, estímulo para que nosotros sigamos siendo un país exportador de materias primas y que no nos industrialicemos nunca, con los beneficios que eso implica. Y ante eso es que se impone la discusión de cuáles son los mecanismos que Paraguay debe adoptar para estimular la industrialización en el país. ¿Cuáles son los países más duros, digamos, Amílcar, Sandra, respecto a lo que acabaste de decir? Que si yo quiero mandar a ese mercado a vender mi producto, mi marca país, marca paraguaya, Vamos a ver después en un gráfico los diferentes aranceles que aplican los diferentes países del mundo. Pero me adelanto así. En cierta manera yo te diría que en una media es de un arancel del 10%. En algunos casos es bastante más alto, pero una media, digamos, del 10% para los productos industrializados. ¿Qué te dice el mundo? Te dice, si vos me vendés tu soja sin procesar, yo te la recibo sin aranceles. Si vos me envías soja procesada, yo te castigo con un 10% de arancel. Entonces, de este lado tenemos que tener políticas que en cierta manera compensen eso, de tal manera que para nosotros siga siendo más ventajoso industrializar que no hacerlo. Perfecto. Sandra, ¿este primer cuadro querés exponer? Sí, bueno, como pueden ver, el complejo soja representa el 40% de los ingresos totales del país. Y de ese 40%, el 33% corresponde a la exportación de productos derivados de la soja. Las empresas de la Capro tienen una participación del 56% en el total de las exportaciones.
tienen el 100% de las exportaciones de productos derivados, Sí. le corresponde a las empresas de Capro, y el 36% en la exportación de granos en estado natural. Muy interesante. O sea, si de repente hay una fluctuación del dólar, creo también de repente es porque hubo una disrupción del mercado. En esa filmina hay dos números, uno que es 3.000 millones de dólares por año, número redondo, ¿no? Sí. Sí. Y 1/3 es procesada y 2/3 es sin procesar. Si te fijas en el cuadro de la derecha, Sí. la última barrita, ¿viste? 1/3 es exportaciones industrializadas y 2/3 sin procesar. Poquísimo. Exacto. Acá Y estamos como verás que perdiendo- bajó ese porcentaje, viste que bajó de 40 a 33, eso es un poco lo preocupante, ¿verdad? De que en vez de que el porcentaje de De molienda. industrialización de molienda Sigue aumente, creciendo, ha sí. disminuido. Acá hay una tendencia y luego eso se Después disminuye. cambió. Sí. Perfecto. A ver, Bueno, siguiente. de hecho, es el segundo año consecutivo que estamos teniendo una disminución en la molienda, Ok. que se registró en una caída del 6,7%. ¿Cómo ves el año que viene esto? Nos estamos desindustrializando, digamos. La molienda, el porcentaje de soja sin procesar aumenta Sí. y el porcentaje de soja industrializada disminuye. Pero esta tendencia, Milka, Sandra, ¿ustedes creen que va a continuar o Y si no hay- se generan los Probablemente incentivos, sí. digamos, esas políticas que compensen, porque al final va a seguir bajando. Lo que al final Sí. sucede es que las empresas hacen sus cálculos, cuánto es la rentabilidad de la exportación de soja sin procesar y cuánto es la rentabilidad de la soja procesada, y si es más rentable, porque como te dije, se generan esos desequilibrios por los aranceles, pues al final hacen lo que sea más rentable. Si es más rentable exportar soja sin procesar, lo van a hacer. Entiendo. Y- Y, Amílcar, Sandra, esto pasa con el trigo, con otro tipo de commodity acá en Paraguay. Un comentario al margen, ¿también pasa lo mismo? Principalmente con la soja, diría. La ¿verdad? soja es, Bueno, digamos, el que sí, sufre exactamente. Bien. Mi querida Sandra, ¿esto qué es para que la gente pueda entender un poquito? Bueno, ahí vemos lo que son los beneficios de la industrialización. De hecho, las empresas asociadas a la Capro invirtieron en el 2013, como te dije, cerca de 500 millones de dólares en la instalación, en la construcción Muy de una importante. nueva fábrica que es Cayasa, el complejo agroindustrial Angostura, y en la ampliación de la capacidad instalada también. Con esas inversiones se dio un salto de 1.500.000 toneladas de procesamiento, de capacidad de procesamiento a 4.500.000 toneladas. Ok. Eso tiene una repercusión también, genera empleo formal. La agroindustria permite que las personas puedan tener empleos formales de calidad, bien pagados. bien pagados, y en este momento los empleos son más de 8.800 trabajadores calificados, en forma directa 2.200 personas están trabajando en las plantas, y en forma indirecta 6.600 con lo que son las empresas Toda la de cadena, servicios Toda la conexos. cadena, los Tal cual. servicios. Sí. Perfecto. Vinculados. ¿Algo más, Amílcar, para recalcar acá? Nada más ver ¿verdad? Cómo el impacto que genera tanto en términos de inversión como de empleo, digamos, bien remunerado, Me empleo de parece bien. calidad, la industrialización. Por eso es que es tan atractiva la industrialización para los países, porque todos quieren tener esto, ¿verdad? Sí. Hay que recordar de que el primer eslabón, y con esto no hago juicio de valor, es la naturaleza, ¿no? De la actividad, lo que es la producción en finca, es una actividad intensiva en capital, pero Sí. no en empleo, ¿verdad? Un tractorista puede hacer, no sé, 1.000 hectáreas, ¿verdad? Sin Sí. embargo, una vez que el país ya avanza en esa cadena industrial que le sigue a la producción en finca, ahí es donde ya empiezan a generarse los empleos, la inversión. Entonces, esa cadena resulta muy atractiva para todos los países, y los países compiten por tenerla. Y en el caso de Paraguay, vemos Clarísimo. ya que los primeros eslabones se empiezan a desarrollar, se han empezado a desarrollar con todos los beneficios que eso implica. Inversión, 1.000 millones de dólares, ahí vemos 8.800 empleos. Imagínate, Stan, si nosotros tenemos claro esa respuesta que decía Sí. ahora, y decimos Sí. la respuesta clara es avanzar en esa industrialización. Imagínate la cantidad de inversión y empleos que podemos seguir generando si es que encadenamos todo lo Totalmente. que viene a continuación. Una cosa, ¿qué ustedes opinan sobre los roadshows? Yo siempre hablo de roadshows gremiales para, por ejemplo, pedir audiencia con el ministro del Treasury Department allá en Estados Unidos, es un banquero el señor, hacer eso. De repente uno dice, wow, pero también pensé, me da un vuelo acá 8 horas, un poco más, ¿verdad? Y ¿qué opinan sobre eso? Yo ya hablé con algunos clientes también, algunos gremios, por ejemplo, el tema de la gente que está con las casas de cambio, que están teniendo problemas con los bancos de corresponsabilidad en Nueva York. Yo le dije, a ver, porque ustedes no hacen un roadshow, se presentan, ustedes no son ningunos lavadores, porque bueno, es así realmente lo que están, la mota que tienen, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ustedes? Nunca de repente
o está en planes de repente a un corto plazo, mediano plazo, hacer un roadshow y por qué no pensar hablar con no me acuerdo el nombre el nuevo ministro de Hacienda de Estados Unidos, o de repente con la gente de la Unión Europea, porque creo que son los dos mercados más importantes que una industria paraguaya estaría apuntando, creo. ¿Qué opinan sobre eso? No, yo creo que digamos, en este tema es más importante lo que nuestras autoridades, cómo nuestro país encara su inserción en el mundo. Sí. Es decir, si Paraguay quiere jugar de país industrializado en el mundo, Sí. tendrá que desarrollar su propia política, porque los otros países hacen lo propio, ¿no? Los otros países, como te dije, Sí. graban los productos industrializados y liberan la importación No de se puede de materia. repente hacer una alianza, ver, de repente nunca se... ¿Cómo si en otros Eh, países se que, da- ya- se dan, que solucionaron digamos, esto? Se dan negociaciones, ¿verdad? Sí. Acuerdos bilaterales entre países. Ahí, por ejemplo, se consiguen los cupos. En general, los países también cuando ven que la demanda que ellos tienen no puede ser satisfecha con su propia producción, Sí. habilitan cupos. Es una forma Ok. un tanto mentirosa, ¿verdad?, de decir de que apoyan el libre comercio, etcétera. Porque si bien te liberan también materia prima procesada eventualmente sin aranceles, pero Sí. es con cupos. Entonces, una vez que ese cupo, un ejemplo es la carne, la cuota Hilton, ¿verdad? Sí, estaba pensando. ¿verdad? Es un tanto hipócrita, ¿verdad? Porque sabemos que la Unión Europea es un mercado muy proteccionista, ¿verdad? Sí. Protege su mercado. Y entonces, un poco para lavar su culpa, ¿verdad? Le habilita, tiene un sistema generalizado de preferencia, el SGP Plus, Sí. que le da, digamos, ventajas arancelarias de poder meter su producto sin aranceles a países pobres, a países Ok. de poco desarrollo. Paraguay está en esa lista del SGP Plus. Sí. Y entonces le permite exportar, por ejemplo, carne, ¿verdad? Bajo una cuota, que es una cuota que permite cubrir la producción que no es, o sea, la demanda que no es satisfecha con su propia producción. Entiendo. Es decir, si Entiendo. la demanda es 100, ellos producen 90 o 95, y ese 5 que falta le habilitan cuotas a países pobres, como una forma de decir, bueno, nosotros apoyamos el libre comercio, mira cómo le estamos ayudando Entiendo. a estos países. Pero en realidad es como te digo, un tanto hipócrita. En general, el mundo está organizado así. La Unión Europea no es eficiente en la producción de ningún producto digamos, del agronegocio. Ok. Y al contrario, el Mercosur es la zona más competitiva del mundo en la producción de commodities agrícolas. Y ese es un poco el tema, ¿verdad?, que se viene discutiendo en la agenda, yo te diría mundial, en la Organización Mundial de Comercio hubo una ronda comercial que se denominó la ronda de Doha, que duró 10 años, donde los países, en cierta manera, la negociación fue: el primer mundo le decía al tercer mundo, abrime tu mercado para que yo pueda meter mis productos industrializados. El tercer mundo, o sea, nosotros, Sí. que somos grandes productores de commodities, le decimos, no hay problema, yo te abro mi mercado, pero abrime también vos el tuyo para que yo pueda meter mis productos, mis commodities agrícolas. Sí. Y bueno, ¿y cuál era? Al final esa ronda fracasó, ¿Qué 10 años de cambiaron eso? negociación, fracasó, la ronda de Doha terminó en un fracaso, no hubo acuerdo, básicamente por el proteccionismo de estos países, ¿verdad? Estados Unidos, Unión Europea a la cabeza y Japón, que ellos dicen, no estamos dispuestos a abrir nuestro mercado agrícola, porque de hacerlo, dado que nuestra competitividad son muy eficientes, todo el mercado agrícola europeo terminaría quebrado, no podría competir con nosotros. Ok. Y ellos dicen, no estamos dispuestos a que nuestra agricultura como forma de vida, y como ellos hablan ahí de soberanía alimentaria, ¿verdad? No estamos dispuestos a que eso desaparezca, entonces mantenemos esa protección. Ok. Y dan cada tanto alguna entrada. Yo por eso soy bastante escéptico con respecto a la eventual firma de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Hace rato que se viene hablando de Ok. eso. Y todos los años hay así como amagues de que ya se va a firmar, Pero conociendo, ¿verdad?, las posiciones, Francia a la cabeza, que es el país, digamos, que más se opone a la firma de un eventual tratado de ese tipo, Qué bueno saber eso. yo soy bastante escéptico. Yo creo que eso al final no va a suceder. Y en todo caso, si sucede, va a ser un acuerdo de libre comercio bastante pobre, en el sentido de que va quizá algunos productos nomás va a permitir, pero el grueso de los productos que realmente nos interesa exportar no van a entrar sin aranceles y libres, ¿verdad? De cuotas, por ejemplo, a la Unión Europea. Una cosa, porque decía lo de Roadshow, ya seguimos con Sandra. ¿Te acuerdas 3 años atrás, Milka, estuvimos en una reunión con unos inversionistas desarrolladores inmobiliarios? Vos Sí, hablaste sí. acerca de lo que es el concepto de crear la relación entre yo, inversionista, o yo desarrollo con la contraparte, ¿verdad? Sí, sí. Es una cosa que vos haces de tú a tú, no es porque vos le llevas a... Es vos tenés que crear tu camino. Sí. Claro, esto de conseguir un beneficio con un mercado como Estados Unidos, por ejemplo, cierto, lo tiene que hacer el gobierno, un MIC, un ministerio de Hacienda, pero ¿por qué no también, a motus propio también, siguiendo la teoría también que charlamos, Amílcar? Me acuerdo muy bien esa jornada, tenía me acuerdo Sí, muy bien, sí. eran unos argentinos, me acuerdo.
de repente ver esa posibilidad y también hay que ir, creer también la sinergia para que se una al carro, como se dice, un elemento, digamos, del sector público. Capaz no pase este año ni el que viene por un tema directamente electoral, ¿verdad? Pero yo creo que sería lo que recomiendo humildemente, ver la posibilidad de hacer un roadshow, yo creo que Mira, hay más que breve capaz. comentario. Me tocó, por ejemplo, trabajar con frigoríficos. Uno en particular, ¿verdad? Sí. Grande, que exporta. Y ahí, por ejemplo, me tocó conocer a un gerente, que es el gerente de exportación. Me decía, un gerente de alto nivel, ¿verdad? De un frigorífico paraguayo. Me decía, yo paso 9 meses del año fuera del país, recorriendo Europa del Este, África, diferentes países, hablando, digamos, con los dueños de las cadenas de supermercados de esos países para poder colocar la carne paraguaya. Es un trabajo micro. Digamos que este trabajo que vos mencionás del lobby, hay que dividirlo en dos grandes pedazos. Por un lado, responsabilidad del gobierno, el crear las condiciones locales de políticas que estimulen la industrialización, la exportación. El otro día, por ejemplo, hablaba también sobre las figuras de crédito, ¿verdad? En otros países, lo que sería la AFD nuestra, ¿verdad? La AFD de los otros países, inclusive acompaña al sector exportador financiándole la apertura de locales en el exterior. Es como que la AFD te diga, bueno, nosotros tenemos el interés de que Paraguay se convierta en una potencia exportadora. Si vos querés abrir una oficina en Lima o un centro de distribución en África, nosotros te financiamos también eso. Ese tipo digamos, de avance en la política pública. Por un lado, tiene que haber políticas públicas que acompañen y que estimulen ese proceso de industrialización. Pero por otro lado, tiene que haber un trabajo micro, también, que es ya responsabilidad de las empresas, de hacer eso que mencionas, el roadshow, el tener un gerente de exportación que esté recorriendo mercados y abriendo mercados, ¿verdad? Hablando con los, no sé, discúlpame que lo mencione, ¿verdad? Con el AJ Bierzi de cualquiera de estos países de Europa del Este, ¿verdad? Las principales cadenas de supermercados, colocando el producto nacional industrial en los mercados. Ese proceso, ese trabajo de apertura de mercados, es un trabajo micro, es un trabajo uno a uno, ¿verdad? Y que es responsabilidad del sector privado. Que puede hacerlo en forma individual o también porque no organizado en cámaras, ¿verdad? Que vaya una delegación. Mejor todavía. Exacto. Sí, pues yo creo que más de tratar de buscar apertura de mercados para estos productos derivados, considero que es mucho mejor atraer las inversiones acá en Paraguay para completar la cadena. Entonces, que aquí en Paraguay se pueda dar el mayor valor agregado posible y después colocar esos productos y buscar otros mercados para esos productos. Una cosa que me venía a la mente cuando estaba hablando de Amilcar, cierto, el gobierno tiene que acompañar, pero ¿qué hacen las embajadas en otros países? Eso quiero saber los encargados de negocios. No pueden Chile estar solamente para sellar pasaportes o permisos. Claro. Chile es un buen ejemplo porque lo que sería su cancillería, la cancillería chilena tiene dos brazos, un brazo diplomático y un brazo comercial, que ya es muy famoso, pro Chile, ¿no? Sí, le conozco a Carlos Brunel, un saludo. Claro, entonces funcionan como en paralelo. El brazo diplomático maneja obviamente las relaciones exteriores, las relaciones políticas, pero a la par está trabajando lo que sería el brazo comercial pro Chile, por ejemplo, organizando ferias, degustaciones. Es muy común, yo en viajes que he hecho a Estados Unidos, me ha sorprendido en algunos casos de que en la noche que estaba en Miami había una presentación, una degustación de vinos de Pro Chile, por ejemplo en Miami. Estaba trabajando el brazo comercial de la Cancillería chilena, haciendo degustación, ingresando los productos, ese trabajo micro de meter el producto chileno, ¿verdad?, en los mercados importantes del mundo. Creo que es un déficit también que tenemos, ¿verdad? Nuestra Cancillería tiene mucho énfasis en lo diplomático y quizá no tanto el que quisiéramos en lo comercial, ¿verdad? Perfecto. Seguimos, Sandra. El siguiente cuadro. Bueno, ahí lo que queríamos mostrar es la ubicación, cómo las empresas asociadas a Capro crean economías regionales, ¿verdad? Porque están en Villeta, en Caguazú, en Alto Paraná, en Itapúa. Entonces, dan vida, es un polo industrial. Eso es lo que queríamos mostrar en esta diapositiva, ¿verdad? Un ejemplo nomás de que aquí en esta filmina quiero mencionar, ahí viste oleaginosa Rats. La disponibilidad de productos ya procesados, espeler de soja, aceite de soja, facilita, permite, ¿verdad?, ya la producción de otros productos, ese encadenamiento del cual hablo, otros productos a partir de esa materia prima procesada. Hay, por ejemplo, algunas de esas empresas ya están produciendo alimento balanceado para animales que luego es adquirido por empresas que están, digamos, produciendo pollo, cerdo. Eso ya está sucediendo. Si nosotros no tuviéramos este primer eslabón de la cadena, que son las empresas que hacen la molienda, no podríamos ni siquiera pensar en los siguientes eslabones. Entonces, el solo hecho de la existencia de este primer eslabón ya permite el desarrollo de los siguientes eslabones. Hoy tenemos ya una abundante oferta local
de alimento balanceado que permite que cualquier empresario paraguayo que hoy diga yo voy a invertir en el sector de, por ejemplo, producción de pollo o cerdo, Sí. En la disponibilidad de alimento balanceado ya no es un No tiene problema. Ya no es un problema. Perfecto. A ver, esto creo que también lo dijiste, Sandra, pero también si puedes vuelta a recalcar los Bueno, como puntos. dijimos, esos son los beneficios del procesamiento. El hecho que en Paraguay se dé el mayor valor agregado posible a tu materia prima te genera mayor ingreso de divisas porque obtenés productos de mayor valor. Entonces tenés una generación de puestos de trabajo formales y de calidad, un rápido desarrollo de varias cadenas relativas al sector agrícola, rápido desarrollo de otras industrias conexas, necesitas servicio de mantenimiento, transporte, energía y sobre todo tenés mayor recaudación impositiva al tener mayores rentas, ¿verdad? Perfecto. Solamente, viste que el porcentaje de industrialización, como veíamos, ¿verdad? Está más o menos entre un 30 Sí. y un 40%, Sí. dependiendo Chiquito, del año que uno mira. recuerdo. Solamente si eso llegara al 100, ya el Producto Interno Bruto de Paraguay crecería un 10%. Wow. Solamente en ese primer eslabón. Y si avanzáramos en lo siguiente, pero ni hablar. Yo tengo el ejemplo que te daba con este cereal, la exportación paraguaya podría multiplicarse por 14. Totalmente. Totalmente. El potencial que tiene es enorme. Ahí también mencioné antes como otro beneficio que lo que te hace la industria es tener una demanda estable durante el año. Se rompe la estacionalidad. Si vos ves en el cuadro donde dice el volumen mensual de exportaciones por vía fluvial de la soja en estado natural, ves que la demanda se concentra en los primeros meses posteriores a la cosecha. Sí. Y sin embargo, cuando vos exportás productos industrializados, la demanda es constante durante todo el año. Toda la cadena se mueve. Claro, Exactamente. así, digamos, en términos más simples, ¿verdad? Si vos exportás soja sin procesar, tenés un cuello de botella, una concentración muy grande del grano, porque tiene que salir, Sí. de cierta manera, es perecedero, en pocos meses. Ahí vas a ver la concentración los primeros cual. meses, ¿verdad? Que satura los puertos, satura Las rutas. esa cola de camiones que Sí. vemos, etcétera, ¿verdad? Sí. Días. Sí. Sin embargo, si vos sos un país industrial, si vos industrializás tu soja, tus granos, la demanda es estable todo el año, porque esos granos se guardan en silos y luego Sí. en la medida en que las industrias van requiriendo, se va produciendo la molienda, la industrialización, en un ciclo que es menos estacional y mucho más estable. Entonces genera trabajo todo el Totalmente. año. La Todo el cadena. año hay que transportar, todo el año las fábricas están trabajando, versus el cuadro de la derecha, donde ves, ¿verdad? Ese cuello de botella, una concentración muy alta en los meses en donde se levanta la cosecha. Perfecto. Seguimos. Ya el tema impositivo, Sandra, ¿no? Llegamos a ese punto especial ya que, bueno, es tu área. Bueno, ahí queríamos justamente recalcar que las industrias de molienda actualmente están pagando, al igual que cualquier otra industria, están pagando impuesto a la renta comercial. Ok. La tasa efectiva es del 27%, sabemos que la tasa general es del 10%, cuando haces distribución de utilidades es del 5%, Sí. y si haces remesas al exterior de los dividendos también tenés que hacer una retención del 15%. Sí, tal cual. Con lo cual tenés una tasa efectiva del 27%. Pagamos eso, pagamos impuestos indirectos, y lo que también hacen las industrias que ayudan a la tarea de recaudación al Ministerio de Hacienda es que somos agentes de retención. Cuando nosotros pagamos IVA al comprar bienes y servicios, si la tasa del IVA es del 10%, tenemos la obligación de retener el 70% del IVA. Ok. Y cuando es la tasa del 5% al comprar granos, tenemos que retener el 30%. Eso Ok. contribuye a la formalización. Totalmente. Exactamente, Sí. contribuye la formalización, y lo que hace es que en el momento exacto que nosotros hacemos esa retención tenemos X días para ingresar ese impuesto. O sea, ya se asegura el Ministerio de Hacienda contar con esos recursos, ¿verdad? Y también somos agentes de información, y al estar sujetos a una evolución del crédito fiscal, también estamos sujetos a grandes fiscalizaciones y control de toda nuestra documentación, lo que permite que el Ministerio de Hacienda también pueda fiscalizar a nuestros proveedores, ¿verdad? Ok. Nosotros... También este el siguiente, Sandra. Sí, no, Avanza. eso ya dije, que, Ok. que estamos pagando el 10%, lo Sí. que es la tasa del 27% De renta. de renta. Altísimo. Bien. Bueno, ¿qué pasó Ahora también? Trump, ahí nomás, Estados Unidos va a bajar su impuesto a la renta al 21. Sí, leí. Eso va a ser para Leí. otro programa nomás. Leí. La reforma impositiva de Donald Trump va a terminar Estados Unidos con un impuesto más bajo que el que tiene hoy Paraguay. Pero, ¿saben qué? tema para otro programa. No, buenísimo. Pero ¿saben qué? Lo que me da rabia, yo sigo a muchos medios de Estados Unidos, ya empezaban a hablar que el Trump de los ricos, pero no, eso es para atraer inversión Claro, y generar para de vuelta estimular empleo. la inversión, sí. Que
bueno, otro día en Para serio, otro pero programa, sí. me va a salir cana ese día. Bueno, este gráfico, mi querido Almilcar, Sí. Sandra, es... Bueno, yo quería hablar de eso en lo que es, que siempre se habla que hay un problema acá en la cuestión de precios de transferencia, ¿verdad? Que supuestamente al constituirse empresas acá, empresas extranjeras, de capital extranjero, sí. muchas veces lo que hacen es, entre sus empresas vinculadas, mover los beneficios en el país donde hay menor presión tributaria. Eso aquí no se puede hacer, porque Un call center, realmente con la ley centro de costos. 5061... Sí. Lo Ya que no se puede, porque... no se puede, claro. porque vos tenés precios referenciales sobre el cual tenés que tributar. O sea, si vos declarás en tu exportación de productos, y esto solamente se aplica para la exportación de soja y sus productos derivados, ¿Y no lo para demás? otros productos. No. O sea, toda la grilla que de Todo- Paraguay sí. solamente... Exactamente, toda la grilla. Entonces, No. tanto critican el sector sojero, pero en realidad la exportación de soja es donde más está controlado y el gobierno tiene mayores herramientas para hacer que no se dé esto de transferir ganancias o gastos donde más te convenga, ¿verdad? Entonces, está controlado, ya tenemos este ajuste de precios y... O sea, el fisco te dice, vos podés exportar al precio que quieras, pero Sí. yo te voy a poner un valor referencial Sí. y sobre eso tenés que tributar. Entonces, digamos que ya no podés, digamos, ni aunque quieras, ya no podés Entiendo. declarar un valor menor al valor de mercado, al valor de los mercados internacionales. Hay que recordar que estos precios se construyen en mercados internacionales, en bolsas, Sí. ¿verdad? Sí. Internacionales. Entonces, esos valores de referencia se toman y sobre esos valores el fisco te aplica los impuestos y la renta generada. Sería en Chicago, ¿no? Paraguay. Chicago. Chicago, claro, Chicago. Perfecto. Bien. Sandra, ¿esta parte también? Sí, sí. Ahora voy a explicar qué está pasando actualmente con la industria molienda y por qué nosotros estamos sintiendo que nos están dando un tratamiento tributario igual a los exportadores, a las empresas que se dedican solamente a la exportación de grano en estado natural. Ok. ¿Qué pasó? Con la ley 125 se prohibió gravar la exportación de productos, inclusive los servicios de transporte que acompañan a esa exportación, con impuestos. Es como la filosofía tributaria de Paraguay. La exportación no está grabada, digamos, Ok. para estimularla, ¿verdad? Perfecto. Sí, sin embargo, Me parece bien. con la ley 5061 de 2013, ahí sí se hizo se dijo, bueno, ahora, a partir de ahora, los productos industrializados sí van a tener una devolución del 100% del IVA cuando se exporten, y los productos sin procesar, las materias primas, van a tener un derecho de devolución del 50%. Ok. Hasta ahí estaba todo bien. Ok. Posteriormente, el decreto reglamentario de esa ley, que es el decreto 1029, lo que hizo fue equipararnos a las industrias con las empresas exportadoras de grano. ¿Quién firmó el decreto, Sandra? El presidente Horacio Cartes. Horacio Cartes. Sí. ¿Cuándo empezó su mandato fue, no? Sí, en el Un poquito- 2013. ok, sí. Entonces, de esa manera, el derecho que teníamos, ese diferencial que nos permitía ser competitivos, ese decreto limitó ese derecho. Entonces, nosotros lo que como Cámara estamos abogando y pidiendo al gobierno es que se respete la ley, porque en esa ley sí estaba claro que el derecho que tenían las industrias para la devolución del IVA del 2,5%, ese era el diferencial, y creemos que eso se tiene que respetar. ¿De qué número hablamos en general, así, Sandra, por año, dado con este nuevo decreto que afectó el balance, vamos a decir? ¿Qué valor El hablamos? IVA agropecuario es del 5%. Hay que Sí. recordar que esto también se implementa ahora a partir de la reforma que se hace en el Sí. 2013, Sí. con la implementación del IRAGRO y el IVA agropecuario, ¿no? Que se establece, el IVA general es 10, el IVA agropecuario Sí. es 5, ¿verdad? 5%. Y se estableció un procedimiento, ¿verdad?, de retención del 50% de ese IVA, Sí. que en términos, digamos, Sí, sí. porcentuales es un 2,5, vale decir, si vos sos un exportador, vos al momento de comprar los granos, digamos, se genera un IVA al 5%, de lo cual el fisco te devuelve la mitad y la otra mitad actúa como una retención. digamos. Pero no, mi consulta es la siguiente. En términos de ROE o ROI, ¿cuál es, digamos, el diferencial que afecta a los números en los años? O sea, ¿me explico? Eso varía de acuerdo al precio, ¿no? De acuerdo al precio, vos tenés por un lado el precio de exportación, el precio al Sí. cual vas a exportar Sí. el producto, y por otro lado tenés precios locales que tienen que ver con los costos de producción. De producción y también de comercialización, costos logísticos, ¿verdad?
es variable por año. Ha habido variaciones importantes porque Pero el precio de la soja... no por el caso justamente esto específicamente. O, bueno, creo que después sería para hacer un cálculo Pero, posterior sí, nomás. acá lo importante es que la política tributaria paraguaya, lo que en términos simples te dice es, a mí me da exactamente igual que vos exportes la soja sin procesar o que industrialices, ¿verdad? Porque te aplican la misma retención. No hay una devolución para la industria. Cuando que la política correcta, en mi opinión, debería ser estimular la industrialización. Totalmente, como das hacen trabajo. otros países. Por ejemplo, Argentina. Sí. Argentina aplica una retención a las exportaciones, pero el producto industrializado tiene un porcentaje menor. Hay una, digamos, Ok. diferencia arancelaria Del 3%. del 3% Ok. del producto industrializado con respecto al grano sin procesar. Ok. Que tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque Ok. justamente de esa manera, a través de una política tributaria, estimula la industrialización y también actúa como un elemento espejo, ¿verdad? De las políticas de los mercados de destino, Los demás. que como ya dije, te graban el producto industrializado y te liberan de aranceles los productos sin procesar. Entonces, Perfecto. ante eso, ¿qué hacemos los países que pretendemos ser industriales? Deberíamos tener una política espejo que haga que el industrial local, que hizo una inversión, que maneja un proceso que es más complejo, en cierta manera tiene un mayor grado de compromiso con el país, el industrial, porque el exportar granos sin procesar, yo vengo, abro una empresa de maletín, salgo a comprar soja y Totalmente. exporto, ¿verdad? No es muy complicado, no es muy complejo, y Totalmente. tampoco no hay tal grado de compromiso con el país, porque es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Totalmente. Tenemos casos recientes, ¿verdad? De capital extranjero que ha venido a instalarse y Sí, bueno, está comprando, que está muy bien, yo no hago una crítica. Sí, sí. Simplemente digo que más allá de eso, la política del país debería ser una política que estimule y que haga que el país vaya industrializándose. Repito, esto no es nada original, esto lo hacen todos los países del mundo prácticamente, Me ¿verdad? parece bien. Ayudan a sus industrias y castigan más bien la exportación. No sé si el término es castigar, sino que le otorgan un diferencial, ¿verdad? A las industrias por el hecho justamente de la inversión que han hecho, los empleos que generan. Entonces no le graban la exportación. Acá en este caso Paraguay tiene una política, yo creo que por razones de urgencia de recaudar, Sí. simplemente se iguala lo que es el producto industrializado al producto no industrializado, lo cual resulta tremendamente injusto. No, pues sí, industrializada, Milcar, creo que va a tener más ingresos la SET, yo creo, porque Es así, el valor agregado, es así porque hay un las valor divisas, agregado. o sea, Te decía, solamente en el primer eslabón Sí, de la sí, cadena, recuerdo. solamente por digamos, hacer el proceso de molienda, ya el valor agregado es del 10%. Totalmente. O sea, el valor de la exportación aumenta un 10%. hay que hacer una especie de teoría de los juegos y presentar eso, Amelia. No, sobre todo que no tiene Con ningún los fundamento ni legal ni técnico, porque calificaron a nuestra industria como una industria de procesos básicos e incipientes, cuando están desconociendo que existe una transformación de la Sí, materia prima sí. Total. y hay un salto en la partida arancelaria. Son Totalmente. productos distintos, sujetos a regímenes tributarios distintos, y también están desconociendo los diferentes riesgos, las inversiones que hacen la industria en comparación a una empresa que viene y compra soja y lleva simplemente así. Y, ¿verdad? no más por citar, hay muchísimos ejemplos que podemos dar de países que reconocen esa diferencia entre un grano sin procesar y producto industrializado. Para no ir muy lejos, Argentina, un país que está acá al lado nomás, que sí reconoce esa diferencia, cosa que hoy Paraguay no hace. Te dice, el grano sin procesar tiene un arancel de tanto y el grano industrializado, o sea, ya el producto industrializado tiene un arancel menor. Y a ver, una consulta, ¿cuál sería la CAPRO nivel regional? ¿Existe eso a nivel continental? ¿Hay un gremio como CAPRO pero a nivel...? Hay diferentes gremios en diferentes países. Pero no hay una tipo de asociación de gremios en la TAM o LAC, no existe eso, pregunto por curiosidad nada más. Un tema de hacer frente a lo que es de repente un Estados Unidos que tiene justamente esa política, digamos, de golpear al... Yo la verdad que desconozco. Ok. Pero te puedo Digamos, ese debate, esa discusión ya se da en ámbitos como la Organización Mundial de Comercio. Hay un grupo que es el grupo Cairns, ¿verdad? Que lidera Australia, que es un grupo de productores de commodities, ¿verdad? Justamente. Y que permanentemente está peleando en el marco de la OMC sin éxito, hay que decirlo, también sin éxito. Reglas más justas que abran los mercados, Por eso. especialmente las economías desarrolladas, para que nosotros, los países menos desarrollados, podamos vender los productos que producimos, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos, y tenemos commodities del sector agrícola, ganadero, básicamente. Una cosa más también estaba olvidando. ¿Qué pasa respecto a lo que es la marca de los productos paraguayos y ir exportando marca también? Porque de repente uno exporta, capaz exporta con una marca ya un comprador final. ¿Qué pasa de
de tener yo mi McDonald's afuera. ¿Puedo dar un ejemplo así de Sí, qué pasa? Están habiendo empresas que están ya haciendo las multilatinas en Paraguay para afuera poco a poco, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, ¿cómo va ese aspecto de marca de mi producto para afuera? ¿Cómo hace? Yo creo que ese debe ser el futuro. Paraguay debería apostar claramente, sin ninguna duda, a un proceso de industrialización, a convertirlo en una gran economía exportadora de alimentos con valor agregado. Repito, este es un primer eslabón, hay que cuidar ese primer eslabón. Sí, porque ¿qué es lo que está pasando? Como hoy no estamos cuidando, lo que le estamos diciendo al sector industrial es, a mí como política país, me da exactamente igual que se industrialice o que no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en términos prácticos? Va cayendo, ¿verdad? Va cayendo porque al hacer los cálculos, dado que yo localmente no hay ninguna diferencia, pero en el exterior, al llegar al mercado destino, sí hay una diferencia porque te graban el producto industrializado y no así el grano sin procesar. Entonces, al hacer los cálculos, en muchos casos se llega a la situación, yo digo, un tanto absurda, de que es más rentable exportar granos sin procesar que hacer todo el esfuerzo de la industrialización. Entonces, la ausencia de una política de este lado está desestimulando la industrialización y estamos viendo un proceso que yo denomino desindustrialización, porque si bien la capacidad instalada se mantiene, ¿verdad? Esas 4,5 millones de toneladas de capacidad instalada, el uso de esa capacidad instalada es el que está disminuyendo. Totalmente. Acá vemos, este cuadro es súper importante. Sí, lo que decía al comienzo. Claro, nos muestra un resumen de los aranceles que aplican los países, que son, digamos, principalmente de destino, a los diferentes productos. En la primera columna ves sin procesar. Vas a ver que en muchísimos casos es cero, ¿verdad? Te liberan. Y sin embargo, cuando le conviene. Claro, los aranceles sobre la harina y el aceite, como verás, en una media sí son más altos, ¿verdad? Eso es lo que yo mencionaba. El mundo te grava los productos procesados y te libera los productos sin procesar. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere comprar granos sin procesar para tener las industrias dentro de su territorio. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos nosotros? 30%. Altísimo, 30%. Sí, ahí está. Bien, World Trade Fíjate China, Organization. por poner un ejemplo, nomás China, que es el mayor comprador del mundo. Sí. Te dice, si vos me vendés soja sin procesar, viste la primera columna, Totalmente cero cero. arancel. Si me envías harina, 5. Si me envías aceite, 5. Entonces, de este lado del mostrador, del lado, digamos, de lo que es Paraguay, vos decís, bueno, ¿qué exporto a China? Exporto sin procesar, no pago ni un arancel en el mercado destino. Hago el esfuerzo de la industrialización con todo lo que eso implica. La inversión, la contratación de personal ya bien pagado, todo lo que implica. Y sin embargo, saco un producto que tiene un valor agregado del 10%, pero en destino, ese 10% de valor agregado que pudo haber generado se me diluye, ¿verdad? Con los aranceles que me aplican en los mercados de destino. ¿Qué tanto puedo jugar yo con el markup en estos casos? No mucho, ¿verdad? Para tratar de... Y te digo, son márgenes muy, muy ajustados, muy pequeños. Y créeme que las empresas hacen bien sus cálculos y esa desindustrialización que estamos viendo no se daría si es que fuera más rentable exportar producto industrializado. Casi la mitad, señores, en Estados Unidos. Sí, fíjate Rusia. Sí. 15% al aceite de soja, por ejemplo, el arancel. Altísimo. ¿Verdad? Argelia, 5 a la harina, ¿verdad? 15 al aceite, etc. Entonces, en una media, el mundo te aplica un arancel del 10% a los productos procesados y 0% al grano sin procesar. Perfecto. Ante eso hay que tener una política espejo, que es lo que todos los países inteligentes hacen, ¿verdad? Totalmente. Estimulan localmente con su política tributaria local para compensar esa desventaja que tiene el producto industrializado en el mundo. Justamente esto lo estaba por preguntar también Sandra América. Bueno, perfecto el cuadro, cómo se explica el destino de los productos acá en Paraguay. Si puede explicar, Sandra América. No, y como ves, el destino para el aceite de soja es el principal destino es India, después le sigue Bangladesh, Argentina. Y en ese caso también te voy a decir que a partir del gobierno de Macri se restableció el régimen de admisión temporaria de granos en Argentina y se volvió un nuevo destino llevando. Cuando se restableció el año pasado, se llevaron 600.000 toneladas de soja y ahora ya estamos sumando 1.200.000 toneladas. Que es como una especie de maquila de soja. Ingresa, ¿verdad? La soja importada por ellos, se procesa en Argentina y después se vuelve a exportar. Interesante. Ese era un régimen que se había, digamos, eliminado bajo el gobierno de Kirchner. Ahora se volvió a habilitar y es, digamos, actúa como una especie de aspiradora porque lleva granos sin procesar de Paraguay a Argentina. Y Argentina tiene una ventaja
porque su capacidad instalada en números redondos es 15 veces la de Paraguay. Entonces vos te imaginarás las economías de escala que ellos generan. El costo marginal. Entonces, los costos marginales, los costos unitarios de procesamiento por tonelada son más bajos. Y ante eso nosotros... Y la red eléctrica también. Sí, un poco más. Ante eso nos enfrentamos. Entonces, si nosotros no hacemos nada de este lado, lo que simplemente vamos a ir viendo es de que un proceso de molienda cada vez menor por falta de rentabilidad, y vamos a ir viendo cómo nuestra industria se muda a otro país. Totalmente, a eso iba. Y bien, gracias por estar, Sandra. Amílcar, fue un gusto tenerla acá en el último programa. Y antes de ir cerrando el bloque, el penúltimo bloque, un mensaje, Sandra, para, bueno, si quiere para el gobierno, para el sector, y también un mensaje final para fin de año, Sandra. Bueno, para el gobierno, nosotros consideramos que este país necesita una construcción por parte de todos. Tenemos que seguir dialogando, tenemos que seguir enfocando nuestros esfuerzos en que la industrialización se haga aquí en Paraguay. No solo maquila, sino... No solo maquila. Tenemos que aprovechar las materias primas que tiene nuestro país. No puede ser que habiendo una super zafra, la molienda haya disminuido. Nosotros consideramos que es prioritario el cumplimiento de las leyes. O sea, no se puede jugar con la seguridad jurídica porque eso ahuyenta las inversiones. Y reglas claras, sobre todo reglas claras, y trabajar con todos los actores de la cadena. Nosotros queremos y sabemos que los productores son fundamentales, nosotros dependemos de los productores, entonces toda medida que nosotros como Cámara impulsemos siempre va a cuidar también sus intereses. Eso es lo que quiero que quede claro, y bueno, yo les deseo felices fiestas a todos, que nuestro Paraguay querido tenga el mejor gobernante que se merezca y que realmente tenga una agenda país que busque el bienestar para todos. Ojalá. Miguel Amílcar. Bueno, yo creo que lo que decía al inicio, ¿verdad? Esa pregunta que enfrentamos en este momento de ahora qué vamos a hacer en la próxima década, creo que Paraguay, podemos decir que ya ha conquistado la estabilidad económica, en cierta manera el manejo prudente, equilibrado, profesional de la macroeconomía es ya algo que hemos conquistado. Yo veo que hay una gran coincidencia entre todos los actores políticos, los candidatos hoy a presidente sobre ese tema. Yo no creo que ninguno de ellos plantee patear ese tablero. Yo creo que vamos a seguir manteniendo, ¿verdad?, un Banco Central independiente, un Ministerio de Hacienda en cierta manera blindado, con gente de primer nivel. Eso está muy bien en un vecindario que se ha caracterizado justamente por desequilibrios y por un excesivo gasto, por ejemplo. Sin embargo, Paraguay, también con ciertos tropezones que hemos tenido, como aquel aumentazo, ¿verdad?, del año 2012. Sin embargo, en líneas generales creo que hemos logrado mantener nuestras cuentas fiscales ordenadas, y eso ha generado un equilibrio macroeconómico y unas condiciones, el clima de negocio que construyen, ¿verdad?, previsibilidad, estabilidad, y eso ha tenido su correlato, ha tenido su resultado en atraer inversión. Creo que eso hay que cuidar, eso hay que mantener, y yo, como digo, me alegro, ¿verdad?, de que haya coincidencia en los actores políticos que estoy viendo en este momento en competencia acerca de eso. Yo creo que afortunadamente el debate económico en Paraguay sobre ese tipo de temas no es muy intenso, justamente porque hay mucha coincidencia, ¿verdad? Son matices nada más los que se discuten, quizá un pequeño mayor uso de la deuda con entidades multilaterales en vez de los bonos soberanos, pero son matices. Yo creo que en las líneas generales, sobre esas líneas generales hay consenso. Entonces, yo soy optimista con respecto al futuro de nuestro país. Yo creo que tenemos que debatir qué vamos a hacer en la próxima década, y creo que esta vez, a diferencia de lo que pasó a finales de los 70, donde no supimos responder, no hicimos nada, fueron 2 décadas perdidas, esta vez tiene que ser diferente. Creo que esta vez tiene que haber ese debate, y la respuesta tiene que ser clara y contundente. Tenemos que claramente apostar por la industrialización del Paraguay. Esa es, creo que debe ser el siguiente gran paso. Alinear todos los elementos: política tributaria, política crediticia, implementación del Project Finance, digamos, la creación ya de industrias alimenticias que aprovechen esas materias primas industrializadas, el avance en la cadena. Ahora creo que tenemos también actores importantes ya en el sector industrial. Creo que hay que multiplicar varias veces la producción de esos alimentos para el mundo. Paraguay tiene que convertirse en un gran supermercado productor de alimentos por el mundo, hacer realidad esa frase que siempre escuchamos, ¿verdad?, de que Paraguay es un gran productor de alimentos. Ojalá realmente lo fuera. Creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Por otro lado, una fuerte apuesta en la educación, creo que es clave eso, ¿verdad?
y también la infraestructura. Creo que tienen que ir como en paralelo esas tres cosas. Creo que Paraguay la respuesta, ¿verdad?, a esa pregunta tiene que ser clara y contundente. La construcción de una economía de valor agregado, una actualización de la infraestructura que el país necesita para su desarrollo y una fuerte apuesta en educación. Perfecto. Dicho eso, te diría, soy optimista con respecto al futuro de nuestro país. Creo que hay una generación joven que tiene muchas ganas de hacer ya las cosas de manera diferente, de construir esa economía eficiente, moderna, conectada al mundo. Creo que hay que darle oportunidad a esa nueva generación. Y bueno, al final, como te digo, creo que más allá de los tropiezos que tenemos, ¿verdad?, algunos retrocesos, no es fácil, esto es un proceso. Al final creo que vamos a llegar a un buen puerto. Creo que van a suceder cosas muy importantes en Paraguay en la próxima década. Una de ellas, con la que solemos hablar mucho de eso, va a ser el grado de inversión. Ojalá. Es una cuestión de tiempo nomás, yo creo que se va a dar eso. Y bueno, eso va a significar un antes y un después en nuestra historia económica. Así que a seguir construyendo esa economía eficiente, desearle también muchísimas gracias, Stan. Es un honor para nosotros el haber sido invitados en el último programa, ¿verdad?, en el cierre. Y también a la audiencia, ¿verdad?